sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno que tú lo tienes y yo lo tengo. El espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno que tú lo tienes y yo lo tengo. El espíritu del Nazareno, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. La sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno que tú lo tienes y yo lo tengo. El espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno que tú lo tienes y yo lo tengo. El espíritu del Nazareno, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno que tú lo tienes y yo lo tengo. El espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno que tú lo tienes y yo lo tengo. El espíritu del Nazareno, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno que tú lo tienes y yo lo tengo. El espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno que tú lo tienes y yo lo tengo. El espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno que tú lo tienes y yo lo tengo. El espíritu del Nazareno, Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal.